vamos a ver un poquito es como qué sucede con los medios de comunicación y las masas y la sociedad que los consume. En primera instancia, ¿cómo son esas estrategias que utilizan los medios de comunicación para llegar a la gente? Ujú. Bueno, yo creo que hay una presión que es muy complicada en los medios de comunicación y lo ha sido desde que yo comencé mi ejercicio, que es la presión del rating. Entonces yo pienso que en la época en que yo comencé a trabajar, como que no había un estudio, un análisis deliberado que dijera, bueno, es por aquí, no por allá, porque las masas van a quedar más impactadas y van a quedar más conectadas con lo que nosotros hacemos. Pero de todas maneras había una presión con el rating, siempre la hubo, que hacía que analizaran qué estamos haciendo nosotros mal o qué estamos haciendo nosotros que no nos da rating, que sí les da rating a otras empresas. Entonces, eso determina hasta cierto punto cuál es la manera como nosotros nos vamos a dirigir, cuál es el tipo de temáticas que vamos a tocar. Yo no sentí esa presión en los primeros años porque yo trabajaba en Todelar. En la década de los 70, finales de los 70, el rey de la sintonía era Todelar. Entonces, por decirlo así, nuestros directivos no tenían que cambiar nada porque se suponía que lo estaban haciendo bien. Eran noticieros muy políticos, eran noticieros muy cercanos a la comunidad, tenían muchas características esa época del noticiero Todelar que se ha perdido y que se ha perdido precisamente porque en los medios empezó como un enfoque más comercial y un enfoque también de utilizar al máximo los recursos, sobre todo humanos, que se tienen. Entonces eso hace que se pierda profundidad en los contenidos, porque si yo mando un periodista que cubra 6 cosas distintas en el día o 4 cosas distintas en el día, entonces ese periodista no va a tener tiempo de analizar, contextualizar y profundizar. Eso se puede también dar también un poquito de que los medios de comunicación han cambiado como su ideología, por así decirlo, que ya está muy permeado, ya tiene un vínculo muy directo con la política. Se puede decir que también se pueden haber visto influenciados por algunos grupos o sectores empresariales como para manejar o crear estrategias, por ejemplo, digamos una de crear un problema pero ellos mismos dar la solución, como esas estrategias que se utilizan en los diferentes medios de comunicación. Bueno, yo creo que el periodismo siempre ha estado ligado a la política. De hecho, tendríamos que decir que, por ejemplo, el periódico El Tiempo fue creado por gente que terminó en la presidencia de la República hace 70 años, o no sé cuántos, como Alberto Lleras Camargo, Eduardo Santos y demás. Los medios de comunicación han tenido siempre una relación directa con el poder político. Diríamos que más o menos como en los años 80 y 90, un proceso como de entender que los medios de comunicación debían tener cierta independencia de la política, pero empezó la presión económica sobre los medios, la presión de los anunciantes. Entonces yo creo que eso es lo que empezó a hacer carrera para terminar en el siglo XXI con que los dueños de los grandes conglomerados económicos son los dueños de los medios de comunicación. Entonces ese monopolio de los grandes empresarios del país sobre los medios de comunicación determinan definitivamente los contenidos y las estrategias. Y eso que estamos hablando ahorita del rating, ¿se puede decir entonces que el rating antes de informar busca afectar más la emoción que la reflexión? Eh, yo creo que probablemente no hay en muchos casos una decisión deliberada en ese sentido, pero que termina siendo así. Por ejemplo, si nosotros vemos que, voy a dar un ejemplo, que el día que hubo el paro, esas manifestaciones de los indignados, esas manifestaciones de los indignados en todo el país, a esa misma hora, en la misma ciudad, es decir, en Bogotá, Santiago Uribe Vélez estaba rindiendo versión libre por los 12 apóstoles en una fiscalía de Bogotá. Sin embargo, eso afectaba intereses políticos, afecta intereses económicos fuertes y al mismo tiempo afecta también, digamos, ese tire y afloje que hay entre el poder actual en manos de Santos y el poder detrás del trono que no pudo concretarse y hoy en día está en la posición que es el fenómeno Uribe. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Se fueron a los indignados y nadie se enteró de lo que corresponde casi que a una indagatoria. Hasta que apareció un medio pequeño, contestatario, que siempre está pendiente de los hechos y de sus implicaciones políticas, que es Noticias 1,
Y 3 días después, Noticias 1 en su noticiero del domingo en la noche publicó la información. Se puede decir entonces que algunos medios de comunicación, para mantener esas masas como ocupadas, se puede decir que las mantienen en la ignorancia y como en la, por así decirlo, en la mediocridad de no querer ir un poquito más allá de las cosas, que los medios de comunicación son responsables de hacer eso, de que la gente no entre en esa reflexión. No, yo creo que los medios no tienen como objetivo generar reflexión, conciencia y, digamos, resultados políticos o resultados sociales. Los medios de comunicación lo que deben tener es una actitud honesta frente a la realidad del país, ¿sí? Eso es lo que a mí me parece. Por ejemplo, cuando uno ve el caso Colmenares o el caso de esta niña Valery Domínguez, uno tendería a pensar que los medios buscan entretención más que información, ¿sí? Eso me da rating, eso hace que la gente esté pendiente, que la gente morbosamente trate una información y no importa qué pase en el país, ¿sí? Entonces yo creo que es hacia ahí la cosa, que buscan rating frente a hechos coyunturales que despiertan emociones y despiertan el morbo de la gente, aunque no sean las informaciones más importantes que están sucediendo ese día. Y esas informaciones algunas veces los públicos, los medios han caído como no en esa falta de reflexión, por lo que dices ahorita, por las formas de producción, por las formas en que se hacen los noticieros, en que tratar al público como si fuera un público de poca edad, como ignorante, como si no supiera la realidad que estuviera pasando. Bueno, eso yo creo que nos viene un poco como del gobierno anterior, en el cual hubo una simplificación del mensaje. Entonces yo hablar de mis carnitas y mis huesitos en vez de decir yo soy un estadista y soy el presidente de la nación, o hablar de los 3 huevitos en vez de hablar digamos de los 3 pilares o del trípode de la estructura de mi ideología y de mi visión de país. Eso es lo que se llama la simplificación del mensaje y eso no se inventó en el gobierno anterior. Eso se lo inventó un señor llamado Joseph Goebbels, que fue el genio de la propaganda de Adolfo Hitler en la Alemania nazi. O sea, tenemos que ir a conceptos muy elaborados, pero que provienen de mentes pensantes sobre cómo nos conectamos y cómo logramos atraer a las masas, ¿sí? Entonces la simplificación del mensaje es un elemento que nos viene de unos años para atrás y que ahora es lo que manda la parada. O sea, hoy en día es la simplificación del contenido, la simplificación del mensaje, despertar odios y amores, por ahí es por donde se están conduciendo y esa es una forma de mantener a la gente entretenida, sin motivaciones de lucha, sin capacidad de reflexión en última. Finalmente cuando se crea, por ejemplo, la imprenta, que es lo que nos da pie a todos los medios de comunicación escritos, se empiezan a plasmar ideologías en un principio, a mandar panfletos, a mandar notificaciones. Correcto. Desde una ideología. ¿Por qué satanizar a los medios de comunicación si los medios de comunicación sí tienen que conocer que son construidos bajo ideologías y bajo fundamentos empresariales? ¿Por qué satanizarlos si ellos tienen que ir como un ideal, por así decirlo? Lo mejor sería ir en busca de la verdad bajo su ideología. ¿Por qué satanizar entonces que son los que quieren manipular si desde un principio la imprenta ha servido para eso? Bueno, yo creo que los medios de comunicación cumplen varios objetivos. Cumplen el objetivo de tirar línea política, eso es un hecho, ¿para qué lo ocultamos? Tienen ese otro objetivo de ejercer un control sobre la población. No en vano, desde el Estado, quienes están en el poder manejan, manipulan y determinan la manera como se entregan los contenidos, presionan con mecanismos de censuras veladas, autocensuras, censuras por decreto y demás, utilizan la pauta publicitaria propia del Estado y de los amigos del Estado, que son los dueños del gran capital, para generar contenidos o para moldear los contenidos. Hablemos de un Pacific Rubiales, ¿sí?, que entrega chorros de dinero para que Pacific no siga siendo tratado como al comienzo, que es tratando de encontrar qué es lo que está pasando en los campos en donde ellos extraen el petróleo. Yo creo que no en vano se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder, son un poder. Entonces, cuando estamos hablando de la actitud de los poderosos frente a un poder, pues sabemos que tienen que determinar toda una serie de estrategias y de proyectos de cooptar ese poder, de tener ese poder real, ¿sí? Entonces, no podemos negar
que los medios de comunicación son un poder político y económico, además de entretener. Entonces se ha utilizado la figura de la entretención o el entretenimiento para tener esas líneas subliminales que nos permiten mantener el poder a través de los medios.